¿Cómo están? Bendecidos. Somos poquitos, pero Señor, así vamos a estar en el cielo, yo creo, ¿verdad? Vamos a recibir más. Vamos a recibir más. Somos menos. Y esperemos que todo vaya viendo lo mejor, que el Señor siga teniendo control, ¿verdad? Con todo. Y pues vamos a dar la bienvenida a los que están por primera vez. Somos Iglesia Cabrero del Desierto Alto, Ministerio de la Iglesia en inglés, y sean todos bienvenidos. Acompáñenme, vamos a hacer una oración para empezar y para poner todo este espacio, este tiempo ante el Señor. Amén. Inclinen su rostro y vamos a pedirle a nuestro Padre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, estamos perdidos. Y te damos gracias por tu amor que tú ya nos has mostrado, Señor, ante ese sacrificio tan hermoso que hiciste con tu Hijo Jesús. Y venimos hoy dispuestos a nuestros corazones, Señor, a ponerlos ante ti, Señor. Sabemos que tú nos conoces perfectamente, sabemos que tú sabes nuestras necesidades, pero hoy las ponemos ante ti. Guíanos, Señor, llévanos, Señor. Ponemos este momento, Señor, con estas alabanzas, con estos cánticos que se van a dar. Y esperamos que tu palabra, Señor, nos llegue, nos penetre, Señor. Así como necesitamos de ti, Señor, necesitamos escuchar también tu palabra. Ponemos entonces, Señor, ante tus pies este tiempo en el nombre de Jesús, de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos nosotros, hermanos, a dar los anuncios. Por lo regular damos en un tiempo adelante, pero lo vamos a dar aquí ahorita empezando. En su folleto hay información que pueden revisar si quieren después con calma. Estas actividades que tenemos nosotros por lo regular cada semana. Y para empezar puedo decirles de que sean todos bienvenidos, ¿verdad? Controlen su teléfono, el espacio como ustedes saben es pequeño. Aquí cualquier ruido se escucha, ¿verdad? De pared a pared. Contrólenlo. En este lugar tenemos los estudios bíblicos todos los viernes a las 7 de la tarde. Tenemos por lo regular 1 o 2 estudios. El próximo viernes 7 de mayo va a ser el libro de Juan, un estudio muy bueno, basado en un libro, y para los que no han asistido pueden acompañarnos, ese Señor hablándonos. Yo les puedo decir, todos los estudios son buenos, pero yo creo que depende más que nada de nosotros, el corazón que pongamos ante las palabras que ya el Señor nos dejó escritas. Y eso es lo que importa, el corazón con el que nosotros podamos venir aquí a recibir esa palabra. A veces, ¿verdad?, criticamos al que está enfrente, pero no es el que se para a dar el estudio. Es lo que el Señor nos quiere dar con su palabra. ¿Ven? Si nosotros venimos dispuestos a eso, les aseguro que el Señor nos va a dar en cada estudio. ¿Ven? Tenemos estos estudios los viernes, por lo regular son diferentes. Apocalipsis, este próximo viernes es el libro de Juan. Por lo demás, hay una conferencia de varones que es el sábado 5 de junio, de 9 a 3 de la tarde. Para cualquier información de aquí, después del servicio, con gusto nosotros podemos darles más explicación. Amén. También hay un retiro de damas, que es allá en las montañas, que es del 11 al 13 de junio. Y pues por lo demás, hermanos, tenemos el Ministerio de Niños, que es un ministerio, ¿verdad?, de de los más hermosos que hay, que tiene la iglesia, porque pues los babies es lo más hermoso que Dios nos da, ¿verdad? Es un regalo hermoso. Y este ministerio está dedicado para los niños, desde babies hasta 12, 13 años. Si usted conoce a alguien que quiera venir, por los niños no pueden venir, la iglesia tiene este ministerio donde se les ministra la palabra. Se puede decir se les da cuidado, pero más bien es que se les ministra la palabra, se les enseña desde pequeños quién es Dios. Amén. Y usted sabe que un niño como esponjita absorbe todo, y eso es lo importante para que en un futuro ellos ya tengan una base. Amén. Y llega un momento en el que Dios dice: aquí estoy. Amén. Entonces ya saben, si hay alguna otra duda que ustedes tengan, por favor acérquense a nosotros. Nosotros estamos aquí para servirles. Amén. Si de repente decimos algo a lo mejor que no les agrada, somos humanos, estamos en el duro camino, ¿verdad?, del Señor. Todos cometemos errores. Yo creo que lo más bonito es perdonar, ¿verdad? Entre nosotros mismos como hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado, perdonar entre nosotros. Amén. Por lo demás, la oración de mujeres se sigue dando, eso es vía telefónica.
Se hace una llamada, se conectan las semanas y se ponen en oración. Estas oraciones, créanme que nos han dado muchísima ayuda. Ha habido gente que ha testificado de que estas oraciones nos han ayudado muchísimo. Siempre nosotros necesitamos estar siempre orando. Amén. Y en esta ocasión las mujeres ya se pusieron las pilas, mire, y están orando fuerte. Para los que no se han unido, también pueden pedir información cómo se puede hacer. En su folleto está todo, pero si hay algo más, ustedes pueden preguntar. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos, queremos darle a otros anuncios, y es que por lo regular nosotros tenemos después del servicio compañerismo, ¿verdad? Tenemos café. En esta ocasión vamos a tener un poco de pan y café para compartir. La idea es de que se queden, hermanos, y sigamos compartiendo, ¿verdad? Es bonito conocernos unos a otros, inclusive algunas de las veces una plática, ¿verdad? No puede ser esta de testimonio, porque de ahí viene como uno llega, Señor, mira, me pasó esto, pero sí, es bonito. Si nosotros lo hacemos o lo hacíamos, ¿verdad?, con regularidad en el mundo, ¿por qué no hacerlo como hermanos en Cristo? Amén. Entonces, la idea es tener ese compañerismo. Se pone café, tenemos panecitos, lo hacíamos antes, se calmó un poquito por la situación, pero queremos regresar. Es bonito como hermanos en Cristo volvernos a juntar. Amén. Por otro lado, hermanos, como ustedes saben, el lugar es pequeño y tratamos siempre de mantener un poco la calma, el silencio, porque cualquier grito se escucha. A veces se nos olvida, ¿verdad?, bajar el volumen al teléfono. Podemos bajar el volumen al teléfono, poner en silencio. Si tiene alguien algún problemita con eso, levante su mano, nosotros los asistimos, porque es más que nada, hermanos, es como respeto, ¿verdad? Es poco el tiempo que estamos aquí, y el tiempo que estamos aquí nosotros estamos para tratar de agradar al Señor, y necesitamos a veces concentrarnos, ¿verdad? Somos tan fáciles de desconcentrarnos, de perder el enfoque, que un rito a veces nos pierde, porque así somos. Entonces tratamos nosotros de evitar eso en lo posible. Ustedes conocen su teléfono, aunque son muy inteligentes, pero uno es más inteligente que el teléfono, ¿no? Uno puede controlarlo, poner en silencio, apagarlo, y si alguna duda con esto hay, nosotros podemos auxiliarles. Amén. Otra cosa que también tenemos un poquito de problemas con las puertas. Aquella puerta de aquel lado hace mucho ruido, entonces hemos puesto una señal ahí para que en lugar de esa usen la de medio. La de medio es más silenciosa, se puede controlar más, y para cualquier necesidad que tenga, salir o entrar, la puerta del medio es mucho mejor. Amén. Para que tengan al tanto eso, porque a veces de verdad estamos en silencio completo y esa puerta nos desconcentra mucho. Amén. Todo esto se lo decimos en la mejor manera, hermanos, no es para inclusive molestarlos, para que se sientan mal, no, al contrario, queremos tener un poquito de respeto, ¿verdad? Principalmente por el momento, al momento en el que estamos nosotros aquí dispuestos. Y pues, imagínense, hermano, poniendo nuestros corazones ante el Señor. Queremos esa privacidad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, ustedes en su silla, nosotros también, estar con el Señor en ese momento. Amén. Por lo demás, tenemos nosotros planeado el próximo domingo 16 de mayo un convivio. Después del servicio va a ser al estilo Pop Love, o sea, pueden ustedes, si quieren, traer algo, cooperar. Por lo regular hay una lista que se va a poner ahí donde se pone toda la información. Ustedes se pueden acercar y anotarse, y por lo regular se pone más o menos, ¿verdad?, qué tipo de comida para tener controlado también esto. Ahorita no se puede hacer como comida en casa, que es lo que normalmente hacíamos por la situación, ¿verdad?, el control que tiene la iglesia, pero sí hay maneras de traer algo. Si alguien quiere anotarse, después se les puede dar mayor información, inclusive el pastor más adelante les puede dar mucha información de esto. Pero de una vez les adelantamos que va a ser un convivio el próximo 16 de mayo, después del servicio, para que vayan haciendo su tiempo, y por qué no, inviten a más gente, inviten. Ya nos dimos cuenta, mira, nosotros como latinos nos gusta mucho la comida. Amén. Entonces, ¿por qué no? Es una oportunidad, ¿verdad?, de decirle al vecino, al amigo, al primo, al hermano, ¿sabes qué? Vente, mijo, mira, va a haber un convivio, vente. Y nos acompañan, hermanos, se pone muy bonito. La verdad es que yo lo puedo decir, la iglesia, nuestra iglesia en inglés, a veces no hace tanto estos convivios, y admiran la manera que nosotros como latinos lo hacemos. Inclusive de repente se asoman aquí, ¿verdad? Oh, eso está bueno. Pero sí,
es porque nosotros tenemos esa calidez, ¿verdad?, del ser humano, de tratar de juntarnos, de convivir y de estar a gusto. ¿Por qué no? ¿Verdad? Los cristianos no somos aburridos, hermanos. Tenemos nuestro límite, como dijo Pablo, todo nos es permitido, pero ¿verdad?, no todo nos conviene. Entonces también tenemos que tener un poco de orden con eso, ¿verdad?, en lo que hablamos y decimos, porque como cristianos sabemos que la convivencia, ¿verdad?, le encanta al Señor. Amén. Y estamos aquí nosotros, hermanos. Si tienen alguna duda, si quieren anotarse o cualquier pregunta al final del servicio también nos pueden preguntar. Tenemos la lista, como les digo, allá para que se anoten. Cualquier información también está en la mesa y podemos nosotros todos estar bien informados. Amén. Ahorita somos poquitos, pero de repente nos juntamos bastantes. Créanme, es bonito estar todos juntos y en armonía. Amén. Por el momento, hermanos, eso es todo. Pónganse de pie, vamos a dar una oración más para continuar. Vamos a inclinar el rostro y pedirle una vez más a nuestro Padre Celestial, decirle gracias, Padre, porque eres bueno, porque tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos aquí porque estamos dispuestos a adorarte, a alabarte. Sabemos que es difícil inclusive llegar aquí. A veces en el camino el enemigo se atraviesa. El enemigo no quiere que estemos aquí porque sabe que venimos ante ti, Señor. Pero, Señor, estamos aquí y te damos gracias por eso. Te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por todos aquellos que no están en este momento, que no están aquí. Te damos gracias por nuestros familiares. Te damos gracias, Señor, por toda esa gente que necesita de ti y que tal vez, Señor, tú nos pongas una palabra y podemos ser la ayuda para que te conozcan, para que tú los guíes. Danos esa oportunidad también. Venimos ante ti hoy arrepentidos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Te fallamos. En el mundo, una vida diaria, Señor, a veces nos distrae. A veces hacemos cosas que no te agradan, pero Señor, venimos arrepentidos ante ti, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote tu ayuda, Señor. Si caemos, levántanos, Señor. Extiende tu mano, Señor, y protégenos, Señor. Señor, ponemos ante ti nuestras vidas, nuestras necesidades. Si hay alguien, Señor, que se encuentra solo o que se siente solo, que se siente desamparado, tú eres, Señor, la esperanza, tú eres la luz, tú eres esa mano que levanta, Señor, tú eres esa mano que nos abraza, Señor, y que nos lleva. Si hay alguien que está enfermo, no importa la enfermedad, no importa la gravedad, sabemos que tú tienes el control, Señor. Sabemos que para ti no hay imposibles. Tú eres el doctor de doctores, tú tienes la última palabra, Señor. Ponemos ante ti cualquier necesidad, si es económica también, Señor. Si hay alguien que no tenga trabajo, Señor, tú provee. Para los que tenemos trabajo, Señor, que siga siendo de bendición, Señor. Todo tuyo, todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Te regresamos un poco de lo que a ti te pertenece, Señor, con ofrendas, con diezmos, pero todo te pertenece, Señor. Síguenos bendiciendo, sigue bendiciendo nuestras economías, que en nuestras casas no falte, Señor, el alimento. Para lo demás, Señor, estas alabanzas las vamos a dedicar de corazón para ti, Señor. Sigue bendiciendo al grupo, Señor. Sabemos que el grupo a veces, Señor, tiene algunos problemas porque el enemigo, Señor, no le agrada que te estemos alabando. Pero ellos están dispuestos aquí para tocarte y cantarte, Señor. A lo mismo que nosotros, Señor, para cantar estos cánticos, Señor. Protégelo, sigue protegiendo al grupo, Señor, así como al pastor, que seas tú, Señor, hablando a través de él. Síguelo protegiendo, síguelo llevándolo, síguelo guiando, Señor, para que pueda traernos esa palabra viva y eficaz. Para el día de hoy, Señor, limpia nuestros corazones para que podamos recibir esos elementos que recuerdan, Señor, lo que fue tu última cena. Perdónanos y prepáranos, Señor, para tomarlo. Ponemos ante ti, Señor, todos nuestros corazones para estar contigo, Señor, y agradarte siempre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, Señor. Damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por lo que traes mañana, lo que viene, Señor. Por tu vida, Señor, estamos libres, Señor. Damos gracias por los que estamos aquí hoy, que bendigas el servicio, Señor, las palabras que salen del pastor, Señor. Que bendigas a cada uno de nosotros que tenemos problemas, Señor, que tenemos un dolor, Señor, que lo quites, Señor. Solo tú puedes quitar los dolores, Señor, y darnos paz, Señor, en nuestros corazones, Señor. También, Señor, los que están en casa, que no pueden venir hoy, Señor, también está con ellos, Señor. Los que no te conocen, Señor, que nuestras acciones, Señor, cuando salimos de aquí, de ese lugar, Señor, que vemos esas palabras para alcanzar a las personas que no te conocen, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí, donde quiera que nos esté escuchando o viendo, en el nombre del Señor, bienvenidos. Qué hermoso, ¿verdad? Alabar al Señor así, qué privilegio tenemos de reunirnos así. No hay nada igual. Yo sé que a veces podemos verlo por medio de la televisión o del internet, de los medios sociales, pero sí, cuando nos reunimos así juntos a alabar al Señor es algo diferente. Gloria a Él que nos ha permitido estar aquí. Amados de Dios, siempre nos gusta darles la bienvenida y decirles, si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano. Una de las hermanas les voy a facilitar, prestar una Biblia. Nuestro estudio se encuentra en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6.
habló nuestro hermano de traer de la invitación a este tiempo de compañerismo, de convivir juntos y de comer, que es el domingo 16 de mayo. Terminado el servicio, arreglamos aquí para poder comer. Y la invitación para ustedes es que si gustan participar, tendremos una lista, una hoja de atrás. Y como explicó nuestro hermano Juan, que de preferencia que si vamos a decir puede ordenar un pollo, puede ordenar una pizza, puede ordenar algo, ¿no? Y traerlo si gusta, y si gusta pues apuntarse en esa lista. Estamos tratando de hacerlo como él lo explicó, un poquito más, me gustaría que fuera más de que todos trajéramos, ¿no? Pero más adelante primeramente. Ahorita tenemos ciertas restricciones todavía, estamos saliendo y ahí vamos, por la gracia de Dios. Así que está cordialmente invitado. Traiga a alguien más. Dígale, hey, vamos a tener un servicio inmediatamente después, comida. ¿Verdad? Que a veces a mí de esa manera me atraen a muchas cosas. Me invitan a comer y ahí estoy. No, pero nos gusta comer todos nos gusta. Es algo que el compañerismo es hermoso, lo probamos ahora para el día de la resurrección y estaba sorprendido, éramos como 60 personas aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Así es que, amados de Dios, Hebreos 6, solo voy a hacer 3 versículos. Quiero darles una pequeña probada de lo que vamos a, probete decimos nosotros, ¿verdad? Para la siguiente semana. Esa es una de las razones, es que es bien intenso y me gustaría explicar más a fondo acerca de los versículos 4 en adelante, al 8, al 9, y también porque tenemos hoy comunión, quise cortarlo. Pero Hebreos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 9 y luego oramos otra vez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esos versículos ha habido una gran controversia y muchos de diferentes opiniones, pero voy a explicar de eso más a fondo. Quiero irme despacio en eso. Es bastante interesante, bastante bueno para nosotros que entendamos. Cuando usted lee esos versículos, están un poquito que dan, ¿verdad? Que aterrorizantes, si pudiéramos decirlo así. Pero me gustaría explicar más a fondo en la siguiente semana. Por eso quería decirles, quiero darle una pequeña prueba de lo que vamos a estar hablando el siguiente domingo, si Dios nos lo permite. Pero dice ahí que continúa el escritor y dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pasemos ahí.
Padre, en esta mañana una vez más, Señor, al venir a tu presencia ahora, Señor, en esta porción del servicio, Señor, arrodillamos nuestro corazón ante ti para dar honra y gloria al Dios majestuoso y para pedir de la unción de tu Espíritu Santo en la lectura de tu palabra, en el entendimiento de tu palabra y en la aplicación en nuestras vidas de tu palabra. Padre, bendice este tiempo que nos resta, bendice también el Señor, la comunión, el tomar los elementos que representan, Señor, tu cuerpo y tu sangre derramado por nosotros, Señor. Así es que, Señor, bendice todo este tiempo, Señor. Pedimos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que nos instruya, el que nos dé entendimiento y sabiduría. Padre, nos humillamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada estuve hablando de la advertencia en contra de regresar atrás. De hecho, lo subtitulé la reprimenda por falta de crecimiento. El escritor reprende a aquellos creyentes hebreos, israelitas, judíos, porque es donde esta carta es mandada, es escrita, y lo reprende porque no crecía espiritualmente. Y yo creo que siempre hay para nosotros, siempre hay palabra. El Señor escribe todas estas cosas para que nosotros podamos aprender de esto. Y dice ahí del versículo 11 al 14 en el capítulo 5, para traerlo a donde estamos esta mañana, que voy a hacer 3 versículos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y hablaba de esto acerca de Melquisedec. Dice que tenía poco que decir, aunque lo va a abordar más tarde el tema en el capítulo 7. Pero dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es como que si nos llevara, como nos decían nuestros padres en los tiempos, cuando yo crecí, que sacaban la vara al bolsito para darnos una pequeña corrección, ¿no? Una reprimenda. Lo más, era un poquito más tranquila, pero cuando llevaba a mi papá, vas a ver. Pero aquí en el sentido espiritual, y sabe que Dios nos habla así porque nos ama y quiere corregirnos. Amén. El que ama a su hijo o a su hija quiere enderezarlo. Y el padre quiere decirle, hey, hijo o hija, mira, esto es lo que está pasando y no está bien. Y esto es lo que debes de hacer. Y Dios hace eso con nosotros muchas veces, ¿no es así? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Amén. ¿Sabe que Dios nos recibe tal y como somos? Pero Él quiere cambiarnos. Y lo va a hacer si nosotros nos prestamos y nos rendimos a Él. Pero continúa el escritor aquí, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada.
Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, de la fe en Dios, de doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Continúa aquí el escritor de Hebreos. En nuestros cuerpos físicos tenemos sentidos sin los cuales no podríamos funcionar como es correcto. Un hombre o una mujer espiritual tiene sentidos espirituales. Por ejemplo, déjenme darle unos ejemplos en la Biblia. Dice en el Salmo 34:8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pruébenlo, gusten de él. Está hablando en los sentidos espirituales. Pruebe que el Señor es bueno. Pablo decía, es Señor tu benevolencia, es Señor tu gracia lo que me acerca a ti. En otra escritura, en Mateo capítulo 13, versículo 16, hablando de estos sentidos espirituales, dice, pero el Señor Jesucristo hablando, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y así es, hermanos, como este alimento espiritual que es la palabra de Dios lo aplicamos en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Nuestros sentidos espirituales empieza a ejercitarse, empieza a crecer y agarran fuerza espiritual. El apóstol Pablo, en otra ocasión, hablando con Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, él dijo así: desecha las fábulas profanas y de viejas. No ofensa para nada. Ejercítate para la piedad, dice Pablo a Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Estuve hablando bastante de los bebés, cómo crecemos y todo esto. Por supuesto que todos sabemos que venimos a este mundo en una forma de bebé. Esa es la única manera de venir a este mundo, ¿verdad? Tenemos que nacer, tiene que venir en un bebé. Pero qué triste sería o qué trágico cuando un bebé no madura, ¿verdad? Y no importa cuánto los amemos. Yo como abuelo tengo 8 nietos, pero estos 2 chiquillos, los más chiquillos que tú más cercas, me gozo, me deleito en ellos. Pero no importa cuánto los ame uno y los mime y los cuide, si ese bebé no se desarrolla y se queda, algo está mal. El deseo de todo padre y de todo abuelo es que aquel niño, aquella niña crezca y se vaya desarrollando en etapas, ¿verdad? De un bebé a ser a uno que empiece ya a gatear, o a no ser que vayan a ser como en mi familia. Mi madre tuvo 10 niños, y ahí viene el día de la madre el siguiente domingo. No me lo van a creer que de 10 todos gateamos sentados. No sé por qué. Y yo me acuerdo que en aquellos días uno de mis hermanos más chicos, que era bien rápido sentado en aquellos
en aquellos pañales de tela, sentado de un lado a otro. Pero qué triste es cuando uno se queda ahí, ¿verdad? Tiene que empezar a caminar y a crecer y a ir a la escuela, un joven adulto y después un hombre o una mujer ya maduros. Es por eso que el escritor aquí invita y alienta al oyente a que madure. Vamos a seguir adelante, vamos a madurar, vamos a crecer en las cosas de Dios. Y es la invitación que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si no es que ejercitamos nuestros sentidos espirituales en la palabra de Dios, en la lectura, en la aplicación de la palabra de Dios. Aquí el escritor nos da algunas verdades fundamentales de la fe cristiana. Por cierto, que estas verdades que estamos leyendo o aprendiendo eran también fundamentales para la fe judía. Nuestra fe cristiana, nuestra fe está basada en la fe judía desde un principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sabemos que vino primeramente a los judíos. En el Evangelio de Juan 4:22, cuando el Señor hablaba con aquella mujer samaritana, ella se asombró que Él hablara con ella. Y ahí fue cuando Él dijo, en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos primero. Si es que estos cristianos hebreos que venían de la fe del Antiguo Testamento y entraban a esta nueva era, ¿verdad? En la iglesia primitiva, el escritor hacía estas advertencias porque, amados de Dios, durante esos tiempos de persecución era fácil hacerse hacia atrás por lo difícil de lo que era vivir como cristianos. Y aquí el escritor advierte, y sabe que Dios advierte a cada uno de nosotros que tengamos cuidado. Era como que aquellos judíos regresaran al judaísmo donde habían salido solo para escapar de la persecución. Es como abandonar lo perfecto para regresar a lo imperfecto, amados de Dios. Y ustedes han gustado de la palabra de Dios. Y un día, si quisieran regresar, es como volver a lo imperfecto. En las cosas, en las tradiciones del hombre, en las culturas, ustedes saben, la mayoría de nosotros como latinos, hispanos, venimos de ese estilo de tradición. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha sacado y nos ha traído aquí. Amén. Como les decía, Reina Valera actualizada lo pone de esta manera, el versículo 1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez y poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El escritor anima a ir más allá de las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Es como que dijera literalmente, deja la palabra del principio acerca de Cristo. No es decir que se le olvide ni nada, sino que se mueva de ahí. ¿Verdad? Todos venimos al arrepentimiento y venimos a los pies de Cristo, pero hay que crecer. Dios tiene más cosas para nosotros, pero tenemos que aprender, tenemos que movernos en la palabra de Dios.
En otras palabras dice este versículo: por lo tanto, habiendo dejado de una vez por todas las lecciones elementales, como cuando empieza uno los ABCs, el abecedario de Cristo, hay que moverse de eso. Yo me acuerdo cuando estaba en el primer grado de escuela, por cierto, nosotros no teníamos en aquel tiempo kindergarten, como le llaman ahora. Yo empecé a aprender el abecedario en mi primer grado de la primaria. Aquí le dicen elementaria. Yo soy de los viejos, todavía se me queda a mí la primaria. Y como aquí dicen el director de la escuela, que le dicen principal. No, yo no estaba impuesto a eso. Era el director de la escuela, así crecí yo. Han de decir, este hombre ya tiene sus años. Pero bueno, por cierto, no teníamos internet, no teníamos televisión, no teníamos para que se nos enseñara por medio de caricaturas como lo hacen ahora con nuestros niños, ¿verdad? Que empiecen a aprender el abecedario. Pero uno aprende el abecedario cuando empieza su escuela, ya sea kindergarten o primer grado, lo que sea, es con el propósito de poder aprender a leer palabras más adelante. Y observa lo que el escritor dice: no se queden en el abecedario todavía, hay que movernos, hay que crecer espiritualmente. Si sigue uno aprendiendo lo básico, ¿cómo puede uno avanzar a cosas mejores? Si usted y yo vamos a progresar espiritualmente, debemos dejar atrás la niñez y avanzar en ese crecimiento espiritual. Esa palabra que dice vayamos más allá, es como si dijera, en otras palabras, dejémonos llevar hacia adelante. Dejemos que Dios nos lleve adelante, moviéndonos, creciendo. Es Dios quien nos capacita para progresar a medida que un hombre o una mujer se rinde a Él. Recibimos su palabra y luego la ponemos en práctica. Un bebé no crece solo, ¿verdad? Tiene que comer. Hay algunos de los bebés, yo digo, estos comen como adultos. Pero los veo crecer rápidamente y eso es bueno. A mí me gusta verlos comer porque creo que van a crecer saludables. Sí, amén. Me preocupa cuando alguien no quiere comer nada. Yo quiero que ellos se muevan y crezcan. A medida que el bebé crece, come, duerme bastante, ¿verdad? Se ejercitan y a veces a mí se me acaba la pila con mis nietos. Se me acaba la energía. Tienen más energía que ellos ya. Y a medida que ellos ejercitan esa fuerza, empiezan a crecer. Así es la naturaleza ordenada por Dios. Lleva al bebé día tras día y hasta que gradualmente crece y madura a ser un adulto. Es normal que los cristianos crezcan, amados de Dios. Es normal. Es abnormal que tengan un crecimiento detenido o muy despacio. Eso no está bien. Les dije que la semana pasada que algo no está bien. Si no estoy donde Dios quiere que yo esté, y yo sé que todos crecemos a niveles diferentes, pero tenemos que crecer.
fundamentos, verdades de la vida cristiana. Dos de ellos vamos a encontrarlos aquí. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe. Son fundamentos. Ese principio. Arrepentimiento y fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y tiene que haber un arrepentimiento para venir a los pies de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Eso es fundamental. Una vez hecho esto, hay que movernos. El arrepentimiento de aquellas acciones que conducían a la muerte se refiere específicamente aquí el escritor a la ley mosaica, a la ley. Estos judíos estaban impuestos a la ley. Estaban tratando de guardar la ley, y después de que la violaban, luego se arrepentían. Esto es cosa de bebés. Es como si uno estuviera constantemente haciendo lo mismo. Volver a la ley, volver a lo antiguo y arrepentirse, y la siguiente semana ahí está uno igual. Hay algunas religiones que hacen eso, ¿no es así? Acabo, empiezo la siguiente semana, otra vez, una y otra vez, semana tras semana. Arrepentirse significa que cambia de opinión, cambia de manera de pensar, de ser. No es simplemente que sienta mal en su corazón. Me siento mal. ¿Sabe que eso muchas veces puede ser solo remordimiento, no verdadero arrepentimiento? Y sí, deberíamos de sentirnos mal cuando hacemos mal, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Es cambiar de opinión acerca del pecado y apartarse de él. Una vez que aquel pecador se ha arrepentido, que por cierto, el perdón es un regalo de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 31. El apóstol Pedro dice, hablando a una multitud, a este lo ha enaltecido Dios, hablando de Jesucristo, con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos capítulo 11, versículo 18, dice: al oír estas cosas se calmaron y glorificaban a Dios, diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Así es que el arrepentimiento y la fe van de la mano, van agarrados de la mano, a la par, como algunos dirían por ahí. En el Antiguo Testamento enseñaba la fe en Dios o hacia Dios. Así que decir que solo con que decía: oh, yo creo en Dios, no es suficiente. Es un empezar. Mucha gente cree en Dios y no le sirve. ¿Sabe que Satanás sabe que Dios existe? Y sus esbirros, pero no le obedecen. Ese era el ritual del Antiguo Testamento. Presentaban la fe en Dios al acercarse a Él a través de los sacrificios del templo, no a través de Cristo como sumo sacerdote. Así era. Versículo 2 dice: instrucción sobre los ritos de purificación o sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y uno pregunta: ¿cómo va a moverse de esto? Déjenme explicar.
bautismo e imposición de manos. En el Nuevo Testamento, una persona que se arrepentía y confiaba en Cristo era bautizada y se convertía en miembro de una iglesia local, de acuerdo a Hechos capítulo 2, en los versículos 41 al 47. Pero fíjese que aquí en Hebreos 6:2 dice bautismos, no bautismo, bautismos, es plural y puede traducirse como lavados o bañarse, como lavarse. Se refiere esta doctrina de lavamientos. Esto que él está hablando aquí de estos bautismos no tiene nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. Se refiere a los rituales del Antiguo Testamento y había muchos de ellos. ¿Se acuerdan que ellos hasta se lavaban las manos y cuando hacían ciertos ritos lavaban había mucho de esos bautismos? De eso está hablando el escritor. Hay que moverse de esos rituales hacia adelante. Ahí aquellos creyentes hebreos, evidentemente que el Señor sabía, el Señor sabe lo que sucede en nuestras vidas y Él sabe, por eso nos habla de esta manera. Porque hay la tentación de volver, de regresar cuando confrontamos ciertos problemas o ciertas tribulaciones, de regresar a lo antiguo. Y estos hebreos querían volver a estas cosas que eran solo la sombra, eran los negativos a partir de las cuales solo podían enseñarnos la imagen, la sombra de las cosas espirituales, de lo que debería de venir. Como que prefiguraban a Cristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Obviamente el apóstol Pedro hablando ahí que no es el agua el que nos limpia del pecado. Es solo simbólico el bautismo de agua de una limpieza que ya ha ocurrido espiritualmente. Cuando tenemos los bautismos de agua, que primeramente Dios, hoy tengo una reunión con líderes de la iglesia, probablemente nos van a hablar de esto, lo que viene, dónde vamos a hacer los bautismos. El año pasado tuvimos que poner unas pequeñas tinas aquí afuera y hacer los bautismos, no como años antes que íbamos a un lago cerca de aquí. Pero eso es simbólico. Es cuando una persona públicamente declara el cambio que ha habido en su vida, pero algo que haya ocurrido espiritualmente. El apóstol Pablo nos lo explica muy bien en Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 4, de ese bautismo de agua y de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. Pues ese es el bautismo del Nuevo Testamento. Los bautismos del Antiguo Testamento eran rituales y este es muy diferente. La imposición de las manos, que dice también ahí en este versículo 2. Recuerda que solo estoy haciendo 3 versículos. En el Nuevo Testamento se imponían las manos para compartir una bendición, para empezar a alguien en un ministerio. Es bíblico. Lo encuentra usted en Hechos 19:6. En Lucas 24:50. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, el apóstol Pablo hablando a Timoteo dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado
profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pero eso es en el Nuevo Testamento. Se ponían también las manos cuando alguien estaba enfermo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también era algo que se hacía cuando un hombre traía una ofrenda de un animal, le ponía las manos sobre la cabeza para indicar su identificación con ese sacrificio. Y luego habla también de la resurrección de los muertos. Ahí en ese versículo 2 dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos hablando de crecer, de dejar esas cosas, lo que eran los fundamentos, lo rudimentario, lo que hacían en el Antiguo Testamento. Y les acabo de explicar qué es lo que se hacía ahora en el Nuevo Testamento, cómo se ponían las manos, y siendo muy claro, identificando lo que es bautismos en el Antiguo Testamento y bautismo en el Nuevo Testamento, pero ahora de la resurrección de los muertos. En una ocasión el apóstol Pablo, hablando con un gobernador, el gobernador Félix, que se encuentra en nuestro texto, cita en Hechos 24 de los versículos 14 al 15, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman a herejía, el apóstol Pablo evidentemente por los mismos judíos encontraba persecución y lo criticaban y lo acusaban de diferentes formas, y esta era su defensa ante este gobernador Félix. Y dice, pero esto te confieso, en otras palabras, en esto estoy de acuerdo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como los injustos. Y luego, hablando del juicio eterno en Hechos 17, dice en los versículos 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cual ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto tiene que ver con el futuro. Tanto los judíos ortodoxos como los cristianos creen en esta doctrina. En el Antiguo Testamento hablaba de la resurrección en general, pero no aclaraba la doctrina exactamente como lo hace en el Nuevo Testamento. Enseña una resurrección de salvos y una resurrección de no salvos, de gente perdida. En Juan capítulo 5 usted puede encontrar esto, de los versículos 24 al 29. No voy a entrar en todo el detalle. Lo encuentra en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 4 al 6, Apocalipsis 22, versículos 15. Pero esta gente ahora necesitaba llegar a la resurrección de Cristo, al Cristo viviente. Hablé de arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son obras realizadas por hombres muertos en delitos y en pecados, sin vida ni amor en ellas. Y muchas veces lo hacen hasta de mal manera, y el propósito de ellos también está mal. Aquí lo que habla el escritor de aquellas obras muertas se refiere a las obras de la ley ceremonial bajo el sistema levítico. Fueron hechas por hombres en la carne y por lo tanto no podían satisfacer la santidad y la justicia de Dios.
Ahora bien, fe en Dios. Es posible que concebir otra profesión de piedad que no sea la verdad. Es hipócrita. Todo lo que no está acompañado de una creencia firme y permanente en la existencia y perfección de Dios, viene a ser obras muertas. La fe tiene que ser en Dios, el único Dios verdadero. En Hebreos capítulo 11, el escritor nos dice que el que viene a Dios debe de creer que Él es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. La verdadera fe en Dios siempre va a llevar el alma a aceptar al Señor Jesús tal como se le ofrece fielmente en el Evangelio. Tiene que aceptar al Espíritu Santo como santificador, consolador y guía. Y la verdaderamente fe en Dios respeta las verdades de la Biblia, se deleita sinceramente en aprender. No está muerto, sino está activo. Amados de Dios, no hay nada más energía, no hay nada más fuerte para el alma que una fe activa. Una fe en Dios, es lo más bueno que hay para nuestra alma. Una fe activa, una fe que se mueve, pero en el Dios verdadero, no en las tradiciones, no en la antigua. Hay que movernos hacia adelante, dice el escritor. Amados de Dios. Por último dice en el versículo 3, y si Dios lo permite, en otras palabras, hágase su voluntad. Lo haremos. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si es su voluntad, lo haremos. ¿De qué está hablando ahí el escritor? Aquí expresa el deseo de elevar a esos hebreos de su posición, de lo que habían logrado al venir a Cristo, y para moverse a la plenitud del carácter cristiano. ¿Sabe qué? Es más, ellos mismos no lo podían hacer. Esto viene de Dios, si Dios lo desea. La fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe que todo eso nos lo da Dios? Yo no puedo decir que yo amo a Dios por mí mismo. No, la palabra de Dios nos dice que Él nos amó primero y luego nosotros lo amamos. Es su voluntad. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Dios le está hablando porque es la voluntad de Él. No la suya, sino la de Él, porque Dios lo ama y porque Dios quiere transformarlo, porque Dios quiere darle más cosas. Lección para estos 3 versículos es muy clara. Entonces, usted ha puesto los cimientos, es decir, usted ya conoce su abecedario cristiano. Ahora avance. Deje que Dios lo lleve a la madurez. Es Dios, si uno se rinde completamente a Él, el que lo puede llevar a lugares más altos. Es siempre un privilegio servir a Dios, merecer a Dios y ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero no es hasta que por fe nosotros damos ese otro paso para movernos hacia adelante, por fe que Dios nos va a mostrar grandes cosas. Amén. Que sí, Dios no solo quería que aquellos hebreos de la iglesia
primitiva creciera, sino quiere que nosotros también comprendamos. Hay muchas advertencias y le dije que los 3, 4 versículos que siguen en adelante son fuertes. Me gustaría explicarlos más a detalle, pero por ahora Dios nos ha dado ya algo a mover hacia adelante, avanzar, dejar las cosas de nuestra infancia espiritual. Cuando al principio venimos a Dios, mucha gente quiere estar oyendo uno y otra vez. Está bien oírlo, pero hay que moverse. Yo a veces hablo así porque estoy hablando a una audiencia en general, los que nos escuchan por medio de estos medios sociales, gente que no conoce al Señor todavía. Y permítanme decirles lo que dice Dios para aquellos que aún no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Isaías capítulo 55, versículos 7, 8 y 9 dice así: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ya nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Y él luego continúa: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Deje el hombre inicuo su camino y sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Porque los pensamientos de Dios son más grandes, sus caminos son más grandes, y los deseos de Él es de darle aún más, de bendecirlo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Señor, si hay algo que podemos verdaderamente confiar, eres tú, Señor, en tu palabra. Todo lo demás es ficticio. Las cosas de este mundo pasajeras, Señor, no tienen el valor, son incomparables con tu palabra. Solo tú, Señor, eres verdadero, Señor. Y gracias te damos por este privilegio de aprender de ti, de sentarnos a tus pies, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pedimos que continúes obrando en nuestras vidas para alcanzar un crecimiento espiritual que tú deseas para nosotros, Señor. Que podamos ser esos utensilios para ser usados por ti, Señor. Y Padre, si hay alguno ahí que aún no te conoce, que este es el principio. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y tiene que haber un arrepentimiento. Dios ordena a todo hombre, a toda mujer, que se vuelva de sus caminos, que se arrepiente, que se acerca a Dios, porque los pensamientos de Él son más grandes. Haría eso esta mañana. Le daría su vida y diría: Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados. Me doy cuenta, Señor, que tú eres mucho más grande que lo que yo pueda encontrar, no solo en la filosofía del hombre, en los valores del hombre, Señor, sino en todo este mundo. Tú eres mucho más superior. Y gracias por haberme amado de esta manera. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo creo en ti, confío en ti. Yo sé, tu palabra dice que tú eres un galardonador de aquel que se acerca a ti por fe. También en otra ocasión tú dices que es imposible agradarte sin fe. Y por fe una persona puede decir: Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Tú sabes mi vida, Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame. Yo creo en Jesucristo, creo en la obra que ha hecho en la cruz por mí. Ha pagado, Señor, mi pecado para darme a mí vida eterna, para acercarme a ti. Así es que, Señor, en esta mañana te confieso como mi Dios y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Mi Salvador, hoy vengo a ti en silencio. Mi alma recuerda la redención. Tu sangre toma todo lo que soy.
Dios, no se me vaya luego. Si tienen que hacerlo, pues tienen que hacerlo. Pero tenemos café, chocolate, que dicen aquí coco, quizás té, algunos panecillos. Quédese para hablar con nosotros, platicar y recuerde que Día de las Madres, el siguiente domingo, traiga a alguien, una amistad. Siervos de Cristo, siervos de Dios. Crezcamos en los caminos del Señor. Que los bendiga con ustedes.